Bienvenidos a Parte Rey, un espacio para el pensamiento. En el número 49, con el que inaugurábamos el nuevo año, culminábamos el recuerdo de Hannah Arendt en su centenario con un retrato que incluye el arranque de una entrevista con la pensadora alemana del año 1964 y con un artículo sobre su idea de la educación que firma Samadhi Aguilar. Además, reproducíamos una entrevista que Teresa Oñate realizó a Jean-François Lyotard en el año 1986. Un conjunto de artículos repasa las figuras de importantes pensadores latinoamericanos, como Macedonio Fernández, Enrique Dussel, José Martí o Carlos Nino. También rendimos admiración a Forges con una selección de viñetas en donde la filosofía es tratada con ironía, pero con cariño a la vez. Quien les habla publica un artículo en donde quiere llamar la atención sobre el formato del documental como una fuente importante de aprendizaje para la vida. A propósito de este trabajo, hemos querido confrontar estas ideas con una realizadora de documentales para desentrañar el tipo de conocimientos que nos aporta la narración, la ficción, el arte. Si complementa o supera la reflexión teórica, si podemos los seres humanos dejar de imaginar alternativas, si es posible dejar de contarnos historias, si solo nos basta la razón instrumental que nos sujeta al presente y nos hace eficaces y productivos. Por eso hoy está con nosotros Marta Zein, autora de importantes documentales como 11 segundos, Bad Girls, Adiós con el corazón o Feliz vida loca, entre otros. Creadora y teórico, intentaremos aclarar qué nos proporciona contemplar otras vidas, enfrentarnos a otras realidades, compartir otras vivencias. Seguro que la conversación no va a defraudarlos. Bueno, quizá nuestra audiencia habitual se sorprenda un poco de que hoy vayamos a tratar un tema que trata de lo exclusivo, de las vidas personales, de lo local, cuando parece que el ámbito de la teoría es siempre lo general, ¿no? Y quizá también nuestra invitada, bueno, se sienta un poco incómoda cuando la preguntemos o le invitemos a generalizar sobre lo que es un acto creador, que normalmente se entiende como algo íntimo, como algo también muy personal, ¿no? En cualquier caso, en la medida en que todo acto de creación tiene una posibilidad de difusión y en consecuencia de generalización, espero que por lo menos no se quede callada, aunque esté un poco incómoda. Bueno, hoy efectivamente contamos con nosotros en el estudio a Marta Zein, que es una autora de documentales. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues ha hecho numerosos documentales y a mí personalmente me gusta mucho lo que haces por el rigor, pero también por la poesía que pones en las imágenes y porque construyes unas historias que nos permiten reflexionar, que nos hacen pensar más, que yo siempre he creído que es un poco la tarea de la filosofía, pensar más, ¿no? Así que cualquier cosa, ¿no?, que nos obliga a pensar un poco parece que tiene algo que ver con la filosofía, aunque sea en el ámbito de lo local o de lo particular. Bueno, quizá la primera pregunta que tenemos que hacerte es ¿cómo llegas un poco al documental, al género, al formato? Imagino que para encauzar tus necesidades expresivas, ¿no? Sencillamente porque te mueve el corazón, la realidad, y llega un momento en que necesitas contarle a los demás, ¿no? Creo que primero eres narrador y luego eliges el género. O sea, tienes una voluntad de contarle al mundo tu punto de vista y cuando te deja un espacio, pues lo utilizas. Empecé desde luego con la palabra escrita y terminé con el lenguaje audiovisual de pura casualidad, pero el quedarme en él no fue una elección. Es decir, el primer encuentro fue casual, el segundo, el desarrollo del género documental, fue una decisión, una pasión y en este momento una necesidad. Bueno, hemos preparado un breve reportaje, que repasa en 4 minutos la historia del documental, ya te puedes imaginar lo breve que es. Si te parece lo vemos porque este reportaje nos plantea un poco la pregunta siguiente que te quería hacer, ¿no? ¿Documentar para qué? Somos documentos. Al menos permanecemos y nos reconocemos en la medida en que hay un documento que nos acredita como lo que somos. La humanidad entera, su pasado, su historia se salva al olvido del tiempo conforme determinados documentos sobreviven a la destrucción.
Como en un camino a saltos, la humanidad ha quedado documentada y el pasado puede reconstruirse siguiendo una trama detectivesca que coloca en una línea continua los restos que el hombre ha dejado tras su muerte. Pero, ¿quién elige qué salvar? ¿Qué criterios hemos empleado para proteger unos hechos de su olvido, de su muerte, de su pervivencia más allá de su presente? ¿Qué hay que documentar? ¿Por qué? ¿Qué intenciones salvadoras o perversas han guiado a los hombres a dejar huella? ¿Qué pensamientos alumbraron a aquellos que seleccionaron esto y no aquello? ¿Qué verdad quisieron hacer perdurar? ¿Acaso hay verdad en la representación? ¿Acaso queda verdad cuando los hechos se han sacado de su tiempo y se han proyectado a un tiempo al que no pertenecen? ¿Hay verdad o hay intención? ¿No es la representación una forma de tergiversación, de enmascaramiento, de ocultación? ¿Y si lo documentado fuera precisamente cómo no fueron las cosas? Si más bien respondió a intenciones de cómo debieron ser o cómo no deben repetirse, o si únicamente expresan un así lo contemplé, así lo percibí, así lo viví. Vivencias particulares dejadas a la tentación de una generalización, dejadas como muestras, retazos de vidas exclusivas que nunca se repiten y sin embargo certifican lo común, lo siempre igual. En los inicios de la cinematografía, la posibilidad de reducir las largas distancias del mundo, la posibilidad de verlo todo incrementó el placer del hombre de conocer, alimentó la curiosidad humana hasta que nada ya fuera desconocido, para retratar, para grabar lo efímero, para denunciar, para hacernos creer lo que no es, para documentar. Ya en 1897, los hermanos Lumière crearon una red de camarógrafos que trabajaban en todo el mundo para documentar todo lo extraordinario y lo ordinario y exhibirlo allí donde no ocurrió o allí donde no se alcanza. A la vez, Edison comenzó a utilizar el nuevo medio del cine para escenificar representaciones que pasaban como reales. Dos métodos, dos estrategias: documentar una realidad de sucesos, de hechos inadmisibles, de realidad lejana, de vivencia única o, por el contrario, crear ficciones para entretener, para disfrutar, para alejarse de la realidad. Vertov, el gran maestro del documental, el creador del Kino Pravda, del cine verdad, ante la solicitud por parte del régimen de Stalin de los argumentos de sus películas, declara que no puede escribir argumentos. Las verdades no son predecibles. Vertov hacía análisis. En sus palabras inflamadas hacia el manifiesto decía: «Mi misión consiste en crear una nueva percepción del mundo. Descifro pues de una manera nueva un mundo desconocido para vosotros». Esa misma fue la intención de Robert Flaherty, pero en su deseo estaba preservar una vida antigua del hombre en la naturaleza. Civilizaciones a punto de perderse ante el avance de los tiempos. Sunanuk del Norte tenía el propósito de mostrar la admiración que Flaherty sentía por esos pueblos nobles que habían sobrevivido en duras condiciones y que pronto quedarían engullidos por un occidente imparable. Documentar para conservar modos de vida, lugares frágiles, ciudades en su tiempo que inevitablemente se transformarán para siempre. Pero pronto se vio el poder de la cinematografía para la difusión de ideas, para la propaganda o para el combate. Al lado de las vanguardias europeas nacerá un documental creativo que combatirá los males del progreso, de la dominación o de la injusticia. Y al lado de los poderes autoritarios nacerá un aparato de propaganda que ya no parará. Leni Riefenstahl significará un hito en la creación artística que no recibirá perdón por sus contenidos. Su triunfo de la voluntad pondrá en escena el peligroso uso del documento propagandístico, escenificando el delirio nazi con las mayores de las bellezas. En su favor, su Olimpia establece la pauta más significativa del que registra unos hechos: incluir la propia mirada, exponer una realidad contemplada. ¿Documentar para qué? ¿Documentar por qué? Tal vez sencillamente para compartir un modo de mirar. Bueno, parece entonces que la pregunta siguiente es ¿qué es un documental? ¿Qué hay que documentar? O ¿para qué documentar? ¿No? Uy, son 3 preguntas, ¿eh? Sí, y bueno... Y todas las tienes ahí guardadas, ¿no? Y queda una, porque... vamos, un poco el planteamiento de, bueno, en esta sociedad en la que vivimos ya, ¿no? Sí. De medios de comunicación, de sociedad de la información, parece que ya todo lo sabemos, todo se nos informa y además se nos informa tal y como son las cosas. Entonces, eso de documentar,
¿Tiene lugar todavía? ¿Hay necesidad? Hombre, yo creo que hace falta cada vez más una mirada propia, adueñarte de tu propia mirada, ¿no? Y es necesario, en un mundo en el que abundan los datos, desarrollar la capacidad de selección, de elegir esa realidad que te llama la atención y ser consciente de ella y a partir de ella edificar. Y bueno, todos los creadores tienen 3 o 4 temas, ya no me refiero solamente a los documentalistas, sino cualquier persona que quiera desarrollar su propio discurso, ¿no? No tienen 200 temas, tienen 3 o 4, ¿no? Y apropiarte de ellos como autor ya es un trabajo difícil. Y a partir de ahí mirar la realidad y para volver a contarla y explicarla, darle un sentido, pues es un esfuerzo y es necesario, sobre todo en un momento histórico en el que nos movemos, en el que los datos parece que tienen valor por sí mismos y un dato no tiene valor por sí mismo si no se relaciona. Pero ¿en qué se diferencia un documental de una ficción, de una teoría, ¿no? Es decir, porque imagino que hay un elemento diferenciador, porque de lo contrario no tendríamos tantas palabras, ¿no? La realidad necesita parecer real y serlo. En la ficción puede parecer real y no serlo y no pasa nada. Quiero decir que a veces como documentalista lo que me ha pasado es que cuentas una historia y necesitas hacerla veraz, si no, no es creíble, por mucho que te haya ocurrido. Entonces utilizas para eso, para narrar la realidad, técnicas de ficción. Es curioso, ¿no? Puede parecer una mentira, pero un artificio, pero es así, ¿no? Es decir, la realidad existe, tú la observas, eliges ese espacio de realidad, lo eliges porque te mueve el corazón primero, de una manera inconsciente, luego te apropias de esta emoción, la observas con todos los sentidos, transcurres por ella libremente y la ordenas como buenamente puedes, pero la ordenas con una técnica narrativa y siempre, por tanto, con una técnica artificial de alguna manera. Utiliza los recursos narrativos, por tanto, también de ficción, para volver a narrarla. Entonces te metes en ella y luego tienes que volver a salir de ella para hablar de la misma, ¿no? Entonces imagino que la clave un poco, por lo menos lo que distingue la teoría de documental o ficción es la estructura narrativa que exige la realidad. ¿La realidad exige una estructura narrativa? La realidad no se cuenta a sí misma. Ese es un error que las personas que empiezan a hacer documentales o aquellas personas que están muy vinculadas con las tecnologías, ¿no? Creen que poner una cámara y dejar grabar la cámara ya está, ya se ha hecho un documental. Como que tú no tienes que elegir, y el autor necesita elegir, toma una decisión, y es que toma una decisión acerca del personaje principal y el secundario, por tanto ya empieza a hacer una ficción, toma decisiones a la hora de dónde colocar la cámara, por lo tanto ya tienes un punto de vista, por qué un tema y no otro, hay una selección de contenidos, es una interactuación, y que cuanto más propietario seas de tu discurso, mejor. Y luego está el ejercicio de apertura, de flexibilidad y de voluntad de que la realidad te desbarate y te haga salir de tu cauce, ¿no? Que es lo más divertido, ¿no? Pero bueno, la verdad es que las personas que hacen documentales, y yo conozco muchas personas que han hecho ficción, que se han topado con la realidad de una manera casual, han tenido que hacer a lo mejor en un momento determinado de su vida un documental y se han quedado en el género, o por lo menos no lo han soltado, han vuelto a él de vez en cuando, porque es como... Es una relación casi de igualdad con el discurso. O sea, tú vas como autor a decir una cosa y la realidad te dice la contraria y empiezas el diálogo, ¿no? Y es muy interesante. Adictivo. Sí, yo recuerdo alguna entrevista que he visto tuya en otros medios que dices fundamentalmente que un documental enseña al autor, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué has aprendido un poco haciendo documentales y qué de ese aprendizaje puedes transmitir después? ¿O qué crees que la obra terminada y difundida puede transmitir un poco pues, al público, ¿no? De ese aprendizaje tuyo personal en el que también estás siempre presente, por lo que veo, ¿no? El autor está ahí mirando. Hay un ejercicio, claro, yo hablo de la forma... Un conjunto de artículos repasa las figuras de importantes pensadores latinoamericanos, como Macedonio Fernández,
Enrique Dussel, José Martí o Carlos Nino. También rendimos admiración a Forges con una selección de viñetas en donde la filosofía incluye el arranque de una entrevista con la pensadora alemana del año 1964 y con un artículo sobre su idea de la educación que firma Samadi Aguilar. Además, reproducíamos una entrevista que Teresa Oñate realizó a Jean-François Lyotard en el año 1980. Bienvenidos a Parte Rey, un espacio para el pensamiento. En el número 49, con el que inaugurábamos el nuevo año, culminábamos el recuerdo de Hannah Arendt en su centenario con un retrato